Bueno, vamos a orar por la palabra del día de hoy. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, por permitirnos congregarnos. Y yo te pido, Padre, que seas tú hablando, que seas tú usando, que no sea yo, que mengue la carne y que tú seas tocando cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, primero me van a dar tranquilidad, ¿no es cierto? Para que mis nervios se tiemblen. Vamos a hablar de una palabra especial que el Señor ha puesto en mi corazón. Cuando nosotros llegamos al Señor, vivimos un encuentro o conocemos ya del Señor, porque hay personas que todavía no han vivido encuentro. El Señor nos redime y nos reconcilia. En 1 de Pedro 1, 18, 19, vamos a leer, dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. ¿Qué significa redime? Librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago del precio. Entonces, el Señor, ¿de qué nos libró? Cuando nos redimió, Él nos libró del pecado. Él nos abrió los ojos y nos hizo dar cuenta que estábamos en maldición, que estábamos viviendo mal, que no estábamos viviendo conforme a su voluntad. Pero a pesar de eso, Él nos perdonó. Y yo les voy a pedir que cierren un ratito los ojos y se imaginen al Señor en la cruz, caminando hacia la cruz primero, azotado, golpeado, sangrando. Y Él lo hizo eso por nosotros. Él lo hizo por cada uno de ustedes, por cada uno de los pecados que ustedes cometieron, que todos cometimos. Y Dios Padre envió a su Hijo por esos pecados. Ahora abra los ojos y véale a su Hijo. Y dígame si usted sería capaz de dar a su Hijo para que sufra por los pecados de otro. Imagínese entregar a su Hijo para que le azoten, para que le lastimen. Y decir: aquí está mi Hijo. Y yo voy a dar la vida de mi Hijo por tus pecados. No vamos a querer, ¿no es cierto? Nos vamos a oponer. Pero el Padre nos ama tanto que nos dio a su Hijo. Aparte de eso, el Señor nos reconcilió. En Colosenses 1:20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. El significado de reconciliación es hacer que se establezca su amistad. ¿Qué sucede cuando ya estamos redimidos? El Señor ahora reconcilia, primero en la tierra, nos reconcilia a esposos, a padres, a hijos, a hermanos, a familias. Trae sanación, ¿no es cierto?, entre la familia, entre los matrimonios. Primero esa es la reconciliación de la tierra. Y nosotros nos reconciliamos aún más con el Señor. Porque cuando estamos en el mundo no nos damos cuenta que estamos alejados, que no hay una amistad entre el Señor y nosotros. Pero existe y se da esa reconciliación con Él. Y cuando vivimos este proceso nos emocionamos, estamos felices, conocí al Señor, qué lindo, y todo pensamos que va a ser hermoso, porque se da una nueva vida, un nuevo inicio. Qué lindo, el Señor nos limpió, nos cambió, nos reconcilió, nos sanó y empezamos la nueva vida. Pero nosotros somos personas imperfectas, nosotros somos pecadores de naturaleza porque vivimos en la carne, en una carne que se siente. Entonces, debemos buscar la santidad. En 1 de Juan 1, del 7 al 9 dice: pero si vivimos en la luz,
así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo, Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces vemos que dice limpiará. Está hablando en presente, ¿no es cierto? Y hoy nosotros podemos pedirle al Señor que nos limpie. Es a diario esta limpieza, es vivir a cuentas. Ya pasamos un proceso, pero ahora tenemos que vivir a cuentas a diario, buscar esa santificación, ese perdón del Señor que haya a diario. El decirle cada día, Señor, perdóname los pecados de este día. Y no dejar que se abra una brecha para yo vivir en pecado o dar paso al enemigo. Una cosa es tener ese pecado, tal vez inconsciente, tal vez porque alguien pasó algo, pero no un pecado intencional. Porque cuando somos reiterativos o ya sabiendo que es pecado cometemos, nosotros pisoteamos la sangre de Cristo. En Hebreos 10:29 dice: cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia. Ese pecado cometido ya conociendo va a tener un castigo más fuerte. No es lo mismo que usted en el mundo se haya ido a tomar, a bailar, a drogarse, a adulterar, a mentir. Porque no había una relación con el Señor y usted no conocía y no estaba consciente de lo que estaba haciendo. No es lo mismo que usted conociendo de la palabra, conociendo del Señor, qué no le gusta, conociendo qué es un pecado, qué le molesta y qué es lo que el Señor aborrece, usted vaya y lo haga. Eso se llama pisotear la sangre de Cristo. Y cuando usted cerró los ojos, ¿le dolió ver cómo el Señor caminaba sangrando por usted, por su vida, por darle una vida nueva? Y no podemos pisotear la sangre de Cristo, esa sangre valiosa que nos limpió, esa sangre valiosa que nos devolvió una vida nueva, un matrimonio nuevo, una familia nueva. No pisoteemos la sangre de Cristo. Es cierto que tenemos luchas a diario. Es cierto que tenemos en cada momento luchas. Y para esto yo leí este versículo en Génesis 25, 20 al 26. Y dice: Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su vientre, ella se preguntó: si esto va a seguir así, ¿por qué me pasa a mí esto? Entonces fue a consultar al Señor y el Señor contestó: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando les llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano agarrado con una mano del talón de Esaú, y a este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Cuando yo leí este versículo, yo decidí tomarlo como una analogía. Las luchas internas que nosotros tenemos. ¿Por qué? Cuando una mujer
está embarazada y yo recordaba eso, está el bebé en el vientre, ¿no? Y le siente cómo se mueve, le siente que patea, ay, que se acomoda, a veces se da la vuelta, la barriga se deforma y uno siente eso, ¿no es cierto? Y me imaginaba a Rebeca con 2 bebés adentro, no sé si alguien aquí haya tenido mellizos o gemelos, ahí los 2, pero estos bebés luchaban, dice que luchaban, entonces debe haber sido muy incómodo para ella esa lucha. Y yo hacía la analogía y decía, esas luchas internas tenemos todos los días. Todos los días. Porque yo relacionaba a Jacob, que representa todo lo que damos paso al espíritu, mientras que Esaú representaría el paso a la carne, porque él se vendió por las decisiones de la carne, por un plato de comida. Entonces yo me imaginaba el uno y el otro ahí discutiendo. Son las luchas que tenemos nosotros cuando queremos venir a la iglesia. No, mejor no voy. Que somos tentados, no, mejor no lo hago. Voy a ir a orar esta mañana en la oración. Bueno, ahora ya va a ser en la noche. No, qué pereza, mejor descanso. Me voy a ir a la congregación ahora, Señor, yo te prometo que me voy a congregar desde ahora. No, es domingo, día de descanso, el único día que puedo dormir un poquito más, hasta el mediodía. No, mejor no. Entonces, esas luchas uno tiene, ¿no es cierto? Y esas luchas también se van complicando, porque cuando hay tentaciones, esas luchas son más fuertes. Un tabaquito nomás, es que me siento mal, es que me siento angustiado, es que estoy entrando en depresión y me voy a pegar solo 2 pitaditas. Pero eso, ¿qué es? Abrir brechas. Y vemos que después de todo lo emocionados que estuvimos de llegar al Señor, comienzan a haber luchas que tenemos que aprender a frenar, a controlar y a darle paso al espíritu, no a la carne. Algunos ya me han escuchado el testimonio de mis padres cuando fallecieron. Cuando falleció mi madre, era apenas 8 meses después de que falleció mi padre. Y yo tenía esa lucha interna como esos niños que se movían aquí adentro. Y no eran las maripositas de enamorada. Era la lucha de la carne y el espíritu, que me decía, deja todo. Tu Dios, ¿dónde está tu Dios? Le llevó a tu mamá. ¿No le pediste sanidad? ¿Y qué pasó? Y el Señor me decía, los propósitos de Él. Ahí están los propósitos de Él. Fue duro, fue una época muy dura. Fue una temporada, me estoy refiriendo a esa noche, porque no fue mucho tiempo, a esa lucha de esa noche, de que estás ahí, Señor, estás conmigo a pesar de esa prueba. Y tal vez ustedes tengan otro tipo de pruebas. Esta ha sido la prueba más fuerte para mí. Yo soy única hija y perder a mis padres cuando mis hijos anhelaban y amaban mucho a su abuelita. Y cuando ella soñaba que mis hijos crezcan para que les lleven a la plaza manejando y que le acompañen al Supermaxi, era fuerte ver que todo eso no iba a pasar. Pero cuando mi mami ya le cremamos, porque le cremamos por disposición de ella, llegamos a la casa y le pusimos en una mesa. Y ahora, Señor, no está mi mami, no hay ilusiones, los abuelos. Y ese rato yo le dije a mi esposo, llévame al encuentro. Era el primer encuentro de la iglesia, donde yo estaba muy emocionada e ilusionada por servir. Como el pastor en algún momento decía, es que la paz solo está, que esto, que falta aquí, que vean esto, y corriendo siempre viendo qué falta en la iglesia y las compras y todo. Y ese día no pude estar en nada y no pude ir al servicio del encuentro porque falleció mi mami. Pero yo le dije a mi esposo, llévame, llévame, porque mi carne me decía, deja todo, pero el espíritu me decía, búscame, solo yo te puedo llenar.
Solo yo te puedo llenar el vacío y dar lo que necesitas. Y nosotros salimos ese rato al encuentro. Y para las personas que han vivido ya encuentro ese sábado en la noche, en ese tiempo especial, pude entregar todo y decirle: Padre, aquí estoy, llena mi vida. Te necesito amarte, necesito servirte, necesito de ti, no puedo más. Porque la carne me está llamando a que deje todo, pero yo te necesito a ti. Cuando se acabó el encuentro, el día domingo, llegamos a la casa. Nosotros éramos pastores seculares, todavía no éramos pastores, éramos seculares, trabajábamos en otra parte. Mi esposo dijo: ya no quiero servir. Dios mío, ¿qué pasó? Me dijo: no quiero servir, démonos un tiempo en la iglesia, necesitamos aceptar esto. Y se complicó, porque mi esposo era el que no quería. Pero si es mi mamá, no es tu mamá. A mí me debería doler más. Y mi esposo le amaba mucho a mi mami y sí, fue un proceso más fuerte para él, hasta que el Señor le dijo un día, por medio del profeta Ronnie, que suelte eso, porque la gloria estaba en el Señor. Entonces, todo fue fuerte, pero el Señor fue quien me dio la fortaleza, nos dio la fortaleza para salir adelante. Pero si pasa todo esto, si sucede todo esto, usted me puede decir: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para mantenernos? Para no abrir esa brecha. Abrir esa brecha no es abrir 1 metro, 2 metros, 1 kilómetro de brecha y de pecados. Es como usted ráyese así con la uña el brazo. ¿Avanza a ver mi raya? No, pero es una brecha muy grande para el diablo. Y para que esa brecha no se abra, tenemos que mantenernos conectados. Con 4 puntos que yo lo veo muy importante para cerrar esas brechas: la oración, la adoración, el congregarse y el servicio. La oración y la palabra que van ahí. En 1 de Juan 5, 14, 15 dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a la voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Yo no creería esto si no leo en su palabra, ¿no es cierto? Su palabra es demasiado importante. Y en este mes celebramos el mes de la Biblia. Y vamos a tener una enseñanza todo el mes de la Biblia. Y usted tiene que conectarse con esas enseñanzas para que pueda seguir creciendo. La oración debe estar en la intimidad con Él. Porque si usted en esa intimidad, en el cuarto, cerrando la puerta, usted se derrama y le dice al Señor: Padre, me siento mal, esta es mi lucha, estoy angustiada, no puedo más, te necesito. ¿Qué va a hacer Él? Le va a dar de su espíritu, le va a alimentar el espíritu y no la carne. Y también la oración aquí. Muchas personas piden oración, pero aquí en la oración, ¿dónde está esa necesidad? ¿Dónde están esas personas? Pidieron oración por alguien, por situación X, ¿y dónde está esa persona? No viene a la oración. Esa es una oración corporativa, donde los hermanos venimos acá a clamar y a arrodillarse para pedir: Señor, aquí conjunto te pedimos. Es una oración diferente a la oración íntima, pero debe haber esa oración en usted. La adoración, dice en el Salmo 156, que todo lo que respire alabe al Señor. Aleluya. En el Salmo 103:1, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre.
¿Cómo no le puedo alabar? Si eso es el entregarle, el agradecerle todo lo que ha hecho. Más encendidos les vi esta semana en la adoración y en la alabanza. Porque uno, si en el mundo se quedaba hasta las 2, 3 de la mañana, farreando, gritando y bailándole al diablo, yo con qué más razón no tengo que estar aquí para adorarle y alabarle al Señor y decirle gracias, Padre, gracias por lo que has hecho, gracias por limpiarme, gracias por mi vida. Gracias porque soy una persona nueva en ti y por ti, porque me limpiaste y me lavaste. Porque no soy la persona que encontraste en el mundo revolcándose, llorando, acabado su matrimonio, acabada su familia y sufriendo. ¿Cómo no le vamos a dar gracias? ¿Le da usted gracias al Señor por lo que ha hecho en su vida? Le da gracias y le dices, Padre, yo te alabo y te adoro porque tú eres precioso, porque me has dado todo. Uno le dice eso. Pero no tiene que ser de momento, tiene que ser permanente. El congregarse. Aquí, entre hermanos, dice en Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos los unos a los otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. En otra versión no dice animémonos, dice exhortándonos unos a otros. Cuando yo vengo a la congregación y estoy mal, ¿quién me va a animar? Mi hermano. Regrésele a ver al hermano que no es su esposo o su familia, sino su hermano en Cristo. A él le puede decir, hermano, me siento mal. A ese hermano de la célula, a ese obrero, me siento mal, me estoy hundiendo, estoy angustiado, no puedo más. Eso hace que uno busque cobertura, busque que alguien le apoye. Esa congregación aquí, esa congregación en la célula, hace que crezcan amigos que te van a decir, ¿te sientes mal? Ven, oremos. Yo te voy a apoyar en tu proceso. Yo te voy a empujar y vas a salir adelante. Y no ese amigo que te va a decir, ¿estás triste? Vamos a pegarnos un traguito. Eso consuela las penas. Esa es la diferencia. Comenzamos a buscar amistades y comienzan a producirse amistades de reino. Y lo último, el servicio. En Romanos 12:11 dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. En Juan 12:26, quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. El servicio no puede ser por un interés de que el Padre me honre y haga algo en mí o para mí. El servicio tiene que ser el agradecimiento a Él. Y hay mucho en que servir. Hay mucho en que hacer y como les dije, en la angustia, en la desesperación, en el ahogo, en la lucha que tenía por mi madre que se fue, solo quería servirle. Solo quería estar con Él y decirle, gracias. Gracias porque todo lo que dijeron los médicos no se cumplió. Gracias, Señor. ¿Y cómo agradecerle? Con el servicio. Y yo quiero honrar la vida de nuestros pastores. Cuando nuestra iglesia era pequeñita y abríamos, y cargábamos sillas, y limpiábamos baños, y barríamos el templo, que no era este templo, nunca el pastor nos dejó de dar un mal ejemplo. Él fue el primero en darnos el ejemplo. Él fue el primero en decir, así se lava los baños, ven a aprender. Aquí está Cari, Javi, Evita, después Juanjo, Jackie, que fueron los siguientes.
Ellos vieron cómo comenzamos y los pastores jamás dejaron de servir. Eso nos enseñaron. El pastor Chris siempre estuvo subido en un andamio. La forma de conquistarle a la pastora Lu fue limpiando la iglesia para el culto de mañana, porque era sábado tarde. Mi amor, vamos a limpiar el culto. Qué romántico. El templo. A limpiar el templo. Siempre tuvimos ejemplo de servicio y eso es lo que les enseñamos también a ustedes. El servicio, ni para un hombre, sino para el Señor. Desde el primer día el pastor lo dijo: esto no es para hombres, esto es para mi Señor. Y pienso que este resultado de tener esta preciosa iglesia como templo, no como nosotros iglesia, sino el templo, las cosas que hay, es lo que Dios nos ha dado por el servicio que desde la cabeza ha entregado. El Señor está feliz de recibir ese servicio, feliz de recibir lo que usted da. Y como la misma palabra lo dijo, va a ser el Padre quien honre ese servicio. Va a ser el Padre quien valore ese servicio. Este versículo me puso el Señor entre culto y culto. Como el Señor nos responde a nosotros darle. Dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Entonces el Señor no se olvida de ti, no se olvida de ti. Él va a estar siempre ahí, pero de ti depende esta brecha, esta línea que si tú abres, de ti depende cerrar, con la oración, con la adoración, con la congregación y el servicio. Cierra esa brecha. No le dejes abierta, porque el rato que tú dejas abierta esa brecha, le das autoridad al enemigo para que vaya poniendo mentira, discordia, ira, para que luego vuelvas a caer en la droga, en el alcoholismo, en el adulterio, en la pornografía. No le dejes, no le permitas al enemigo volver al pasado, volver al viejo hombre. No le permitas volver allá. Tú eres un hijo y una hija de Dios que limpió con su preciosa sangre, que vale muchísimo. Y esa preciosa sangre primero valora para que puedas poner en práctica esas 4 cosas que te van a mantener firme. Y no te va a dejar dar un paso atrás. Y verás las bendiciones del Señor. Verás la respuesta a tu oración. Y en esta mañana yo quiero hacer un llamado. Primero a las personas que están aquí por primera vez. Porque tal vez quieren entregar su vida al Señor, entregaron su vida al Señor. Pero debe ser radical. Debe ser radical. Una de esas claves es ser radical. Y decir: hasta aquí llegué, Señor. Hasta aquí llegué con las tentaciones del mundo. Hasta aquí no más. No más sexo ilícito. No más pornografía. No más ira. No más odio. No más mentira. Y voy a dar esa vida en Cristo. Y si tú estás dispuesto a ese cambio de vida, con las claves para poder afirmarte y no volver a caer, yo te voy a pedir que pases aquí adelante, sin vergüenza. Que vengas y que le digas: Señor, yo te entrego mi vida porque necesito de ti.